Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de miles de fans alrededor del mundo, especialmente aquellos que aman las historias de amor épicas y las actuaciones que tocan el alma. Hablaremos de uno de los dúos más icónicos de la televisión turca, una pareja cuya química en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en leyenda, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título que nos trae hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Engin Akyürek le robó el corazón a Tuba Büyüküstün con estas palabras. Y sí, vamos a explorar ese momento, esas palabras que, según se dice, resonaron profundamente en Tuba y quizás cambiaron algo más que una simple escena. Antes de adentrarnos en el fascinante mundo de las emociones y la actuación, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos disfruten y les aporte. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Hoy, como les adelanté, vamos a desgranar uno de esos momentos de la industria del entretenimiento que se vuelven virales y objeto de especulación. La frase del título no es solo un gancho, sino que apunta a un instante específico, o a una serie de instantes, que evidenciaron la profunda conexión entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, especialmente desde la perspectiva de Tuba. Ambos actores son indiscutiblemente talentosos, con una trayectoria que los ha llevado a ser reconocidos internacionalmente. Pero cuando se unieron para dar vida a Kerem y Defne en Kara para Aşk, algo mágico ocurrió. La química entre ellos era palpable, eléctrica, de esas que hacen que uno se olvide de que está viendo una ficción. No solo interpretaron a sus personajes, los vivieron. Y en ese proceso de dar vida a Kerem y Defne surgieron momentos que a través de las entrevistas, las anécdotas y las miradas de Tuba, nos permiten intuir que Engin, con su forma de ser y de expresar, logró tocar su corazón de una manera muy especial. Para entender el impacto de esas palabras, primero debemos situarnos en el contexto de su colaboración. Kara para Aşk no fue solo una telenovela más. Fue una historia compleja, llena de giros inesperados, misterios, tragedias y, por supuesto, un amor que floreció en medio de circunstancias adversas. Kerem, interpretado por Engin, era un policía honesto pero atormentado por su pasado, mientras que Defne, encarnada por Tuba, era una diseñadora de joyas cuya vida se vio truncada por un suceso trágico. El encuentro entre estos dos personajes es el motor de la trama, y la forma en que Engin y Tuba interpretaron esa conexión inicial, esa mezcla de desconfianza, atracción y eventual rendición al amor, fue simplemente magistral. Ahora volvamos a esas palabras. Si bien no existe un único fragmento de diálogo que sea universalmente reconocido como la frase que robó el corazón de Tuba, la magia residió en la sutileza, en la profundidad con la que Engin interpretaba a Kerem y en cómo esas interpretaciones se manifestaban en sus interacciones con Tuba. Piensen en los momentos clave de la serie. Kerem, el personaje de Engin, a menudo se encontraba en situaciones donde debía proteger a Defne, donde debía mostrarle su vulnerabilidad, su lealtad inquebrantable. Las palabras de Kerem no eran siempre grandilocuentes, pero estaban cargadas de significado y de una sinceridad que traspasaba la pantalla. En una entrevista pasada, Tuba Büyüküstün habló sobre trabajar con Engin. Mencionó algo sobre la forma en que él se entregaba a sus personajes, su seriedad en el set, y la profundidad que aportaba a cada escena. Se refirió a su habilidad para expresar emociones complejas sin necesidad de grandes gestos. Y es precisamente en esa capacidad de transmisión donde creemos que residen esas palabras, que pudieron haber conmovido a Tuba. No se trataba solo de las líneas del guión, sino de cómo Engin las pronunciaba, de la mirada que las acompañaba, de la pausa justa que añadía un universo de sentimientos. Imaginemos una escena particular. Quizás Kerem está confesándole a Defne sus miedos, o declarándole su amor de una manera inesperada, en medio de una crisis. Engin, conocido por su enfoque metódico y su profunda comprensión de los personajes, seguramente habría entregado esas líneas con una autenticidad que resonaría en Tuba, no solo como actriz, sino también como persona. Tuba, siendo una actriz sensible y perspicaz, habría percibido esa entrega, esa verdad. Y es esa verdad la que a menudo es más poderosa que cualquier flor o declaración romántica vacía. Las palabras que pueden haber cautivado a Tuba no fueron necesariamente un discurso de amor apasionado, sino quizás una muestra de comprensión profunda, de apoyo incondicional, o una revelación de una vulnerabilidad que la hizo conectar aún más con él y con el personaje que interpretaba. Juntos.
Enjin, a menudo descrito como reservado y reflexivo, tiene una forma de comunicarse que va más allá de lo superficial. Sus interpretaciones sugieren una mente que procesa emociones complejas y las expresa con una honestidad desarmante. Recuerdo una vez haber leído un comentario de un fan que describía cómo, durante una escena particularmente emotiva de Cara para Ask, sintió que la mirada de Enjin hacia Tuba decía más de lo que cualquier diálogo podría haber expresado. Esa mirada, esa conexión visual, sumada a las palabras cuidadosamente elegidas por el guionista y entregadas con la maestría de Enjin, debió haber creado un momento de profunda resonancia. Y es probable que Tuba, en su papel de Daphne, sintiera esa conexión intensamente, tanto dentro como fuera del personaje. Además de su actuación, la forma en que Enjin Akyurek se maneja en la vida pública también podría haber influido. Es un actor que valora su privacidad, que se enfoca en su arte y que rara vez se ve envuelto en polémicas. Esta seriedad y dedicación, vistas de cerca por sus compañeros de elenco, pueden ser muy admirables. Tuba, también una profesional muy respetada y con un gran sentido de la integridad, probablemente apreció esa cualidad en Enjin. Pensemos también en el poder del lenguaje corporal. En muchas escenas de Cara para Ask, la cercanía física entre Kerem y Daphne, las miradas sostenidas, los gestos sutiles, transmitían una intimidad y una conexión que iban más allá de las palabras. Enjin Akyurek tiene una manera de interactuar que es a la vez cautivadora y respetuosa. Es probable que esa combinación de presencia y autenticidad en pantalla haya sido lo que, en última instancia, cautivó a Tuba. Hay un aspecto que siempre me gusta destacar cuando hablamos de parejas de actores que generan tanta expectación: la línea difusa entre la ficción y la realidad. Si bien es fundamental recordar que son profesionales interpretando personajes, la intensidad de su trabajo juntos puede llevar a que los fans especulen sobre sus relaciones personales. En el caso de Enjin y Tuba, la química era tan fuerte que era natural que surgieran preguntas y anhelos de que esa conexión trascendiera el set. Y es posible que las palabras de las que hablamos hoy sean aquellas que en un momento dado hicieron que Tuba mirara a Enjin y pensara: este actor no solo interpreta a Kerem, sino que entiende la profundidad de lo que estamos creando aquí. En resumen, esas palabras que le robaron el corazón a Tuba Büyüküstün no fueron necesariamente un grito de amor público o una declaración efusiva, sino más bien la suma de su profesionalismo, su profundidad emocional, su honestidad interpretativa y la conexión genuina que demostró como Kerem. Fueron esas pequeñas chispas de autenticidad, esas miradas que lo decían todo, esa entrega al personaje que se reflejaba en cada palabra pronunciada. Tuba, como artista, sin duda reconoció y valoró esa calidad en su colega. Y es esa admiración, esa conexión artística, la que probablemente se tradujo en la percepción de que Enjin, a través de su arte, logró tocar su corazón. Así que hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos explorado la química innegable entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün, y hemos intentado descifrar el significado detrás de esas misteriosas palabras que, según nuestro titular, cautivaron a Tuba. Hemos llegado a la conclusión de que no se trata de una frase aislada, sino de la profunda y sincera entrega de Enjin como actor, de su habilidad para transmitir emociones complejas y de la conexión que esto forjó con Tuba en el set de Cara para Ask. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja, sobre las series en las que han participado, y si tienen alguna anécdota o interpretación sobre esas palabras que mencionamos. Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir apoyándonos, les animo a que den un me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün, o que simplemente disfruten de historias interesantes sobre el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una gran motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.